Los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, los 24 ancianos representan la iglesia de Cristo. Y los 24 ancianos ya están en el cielo antes de la gran tribulación. La gran tribulación comienza prácticamente desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Los ancianos, los 24 ancianos que representan la iglesia, ya está alabando al Señor en los cielos. Es decir, son quitados, somos arrebatados antes de que empiecen los sellos, que es parte de la gran tribulación. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, en este video yo voy a enseñar que la iglesia es representada por los 24 ancianos, es decir, los 24 ancianos es la iglesia, y lo voy a probar porque muchos piensan que esto no es cierto. Primeramente, voy a refutar que los 24 ancianos no son ángeles y tampoco representa a Israel, sino a todo aquel que, siendo israelita o gentil, recibió a Cristo como su único y suficiente salvador de su alma. Primero, Juan dice que los 24 ancianos están sentados en tronos. Esto indica que reinan con Cristo. En ninguna parte de la Escritura se habla jamás de que los ángeles gobiernen o se sienten en tronos o están reinando con Cristo. Pero la iglesia de Cristo sí dice repetidamente, se dice de la iglesia de Cristo repetidamente que gobernará y reinará con Cristo. Esto lo dice Cristo a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, autoridad, gobierno, reinado, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Cristo le promete a la iglesia que reinaría con él. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10, los 24 ancianos cantan un canto, entonan un canto, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, oiga bien, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En primer lugar, los ángeles no son reyes, mucho menos sacerdotes. Segundo, la palabra griega traducida aquí como ancianos en Apocalipsis 4:4 nunca es usada para referirse a los ángeles, sino a los hombres, particularmente a hombres que tienen la madurez y están preparados para gobernar una iglesia. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, Pedro hablando, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar, está hablando de los pastores, le llaman ancianos. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira lo que Pablo le dice a Tito en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, los ancianos, es decir, los pastores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. También la palabra anciano significa de edad avanzada, como leemos en Filemón, capítulo 1, versículo 9, donde dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea que la palabra anciano, en este sentido, tampoco encajaría en cuanto a los ángeles, porque ellos no tienen edad, o mejor dicho, no envejecen. O sea que la palabra anciano significa pastor, obispo, anciano de una iglesia, es decir, líder de una iglesia, o también significa de avanzada edad. Pero esto ni uno ni el otro se le puede encajar a los ángeles, ni uno ni el otro, porque los ángeles
primeramente no son pastores ni tampoco envejecen. Tercero, el modo de vestir también indica que se trata de la iglesia. Aunque los ángeles aparecen en blanco, en vestiduras blancas, las vestiduras blancas son más comúnmente relacionadas con los creyentes o la iglesia, simbolizando la justicia de Cristo imputada a nosotros en la salvación. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si bajamos al versículo 18, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con coliro para que veas. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, oiga bien esta parte, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia se le acredita vestiduras blancas, resplandecientes. Los 24 ancianos están vestidos de vestiduras blancas. En cuarto lugar, las coronas de oro usadas por los ancianos también indica que se trata de la iglesia y no de los ángeles. Las coronas nunca son prometidas a los ángeles y nunca se han visto que los ángeles usan coronas. La palabra traducida aquí como corona se refiere a la corona de victoria, Apocalipsis 4:4, usada por aquellos que han ganado la victoria como Cristo lo prometió. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 12 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Queda claro que los 24 ancianos no son ángeles. Ahora, algunos creen que representa a Israel. Creen esto porque en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes eran muchos, a tal punto que se tenía que hacer grupos de 24, y uno de ellos era el anciano. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 7 al 18. Basado en esto, algunos sugieren que estos 24 ancianos de Apocalipsis 4:4 representan a estos sacerdotes que estaban organizados en grupos de 24, ya que realizaban funciones parecidas a lo que se describe de los 24 ancianos, como por ejemplo el quemar incienso. Apocalipsis 5, versículo 8 habla de eso. También vemos que los 24 ancianos tienen arpas, y que en el Antiguo Testamento se observa que habían 288 levitas instruidos en el canto y con arpas y címbalos y salterios organizados en grupos de 24. Y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 6 en adelante. Pero este argumento de que los 24 ancianos es Israel fácilmente se derriba cuando usted lee el cántico de los 24 ancianos. Leamos: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Este es el cántico que cantan los 24 ancianos. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Oiga bien esto. ¿Notó dónde está la refutación? En la parte que dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que no puede ser Israel
porque si no sería de un solo pueblo y de una sola nación. Pero el texto claramente dice que es de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea que el argumento de que los 24 ancianos representa a la iglesia es más acertada, y lo cierto es que estos 24 ancianos representan a aquellos que por la misericordia del Señor fueron redimidos por la sangre del Cordero y han escapado de los juicios de la gran tribulación. Los 24 ancianos representan a la iglesia porque tienen coronas, porque están vestidos de ropas blancas, porque están sentados en tronos, están reinando. Esto todo tiene que ver con la iglesia. Y son muchos. Representa a la iglesia, que son muchos. Y que son de cada pueblo, nación, etc. Amén. Es decir, que los 24 ancianos ya están en el cielo antes de que comience la gran tribulación. Los 24 ancianos son la iglesia. Dios les bendiga.